El Señor esté con ustedes. Y con tu con tu espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer domingo de la Navidad nos encontramos con esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y nos da la oportunidad para agradecer y meditar sobre la familia. Hay que empezar diciendo que Jesús cambia por entero el concepto que hasta ese momento se tiene de familia. Aunque aparece sujeto a su padre y a su madre, Jesús se muestra en una gran libertad para relacionarse con su familia. No puede dejarse de pensar en este momento en algunos pasajes de la palabra de Dios y del Evangelio de manera especial, donde los familiares de Jesús salen a buscarlo, entre esos su madre, y le avisan a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él dice: ¿quién son mi madre, mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y con esto no está desechando la familia, sino que está poniendo un orden. Para Jesús, la familia no es un fin en sí mismo, es un medio. Y se valora como medio, pero no puede ser un fin. De allí que Jesús en muchos momentos a sus discípulos y a quienes pretendan seguirles les dice: quien no deja padre, madre, hermanos, esposa, por mí y por el Evangelio, no es digno de seguirme. Con eso está diciendo que la familia está en un lugar y cuando es necesario posponerla por el reino, se necesita posponer. Para que no vayamos entonces hoy en esta celebración de la Sagrada Familia a perder la perspectiva que Jesús le ha dado a la familia. La familia no es un fin en sí mismo, es un medio. Jesús la valora
la respeta, quiso nacer en una familia, quiso hacer parte de una familia. Pero Jesús también entraña un peligro en la familia. Y es que cuando la familia se vuelve un fin en sí mismo, puede convertirse en un ídolo al que se le puede sacrificar muchas cosas a la familia. ¿Cuántas veces por la familia la gente se corrompe? Porque es que yo necesito que mi familia esté bien, que tengamos casa, que tengamos comodidades. Y entonces yo como papá me corrompo, me pongo a robar para tener casa y tener bien a mis hijos. Tengo la oportunidad de tener un empleo o cualquier puesto público y todo lo hago en aras de mi familia. El tráfico de influencias que nosotros vemos a diario. ¿Cómo funciona? Pongo a los que son de mi familia. Si a mí me nombran en un puesto, yo trato de ubicar a todos los que son de mi familia. Eso se llama nepotismo, pero no importa. Miren lo que pasa en nuestra política. Cuando sale un congresista por cualquier cosa, viene y busca a la hermana o busca al primo y viene y lo monta ahí. No busca otro, busca un familiar para seguir ahí. ¿Gozando de bendiciones? No, de privilegios. Porque una cosa es la bendición y otra cosa es el privilegio. La bendición es lo que Dios da. Los privilegios es lo que nosotros nos buscamos y nos conseguimos. Y a veces no por buenos caminos. Entonces, téngase claro que sí, familia sí, valorar la familia sí, Jesús la valora, pero Jesús la puso en un lugar. Lo primero antes de la familia es el reino de Dios y su justicia. Y la familia tiene que estar entonces al servicio del reino y de su justicia. La familia no puede ser entonces un obstáculo para el reino. En aras de la familia yo no me puedo corromper, yo no puedo caer en la tentación de la codicia, de la búsqueda de poder y de prestigio, destruyendo a otras familias. Que la mía sea la privilegiada en detrimento de los derechos de otras familias. No. El cristiano valora, respeta, ama la familia, pero a la manera de Jesús. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. El cristiano se siente parte de una gran familia, no de un círculo pequeño, cerrado, de papá, mamá e hijos, y a lo sumo los abuelos. No, no somos un círculo cerrado. El cristiano se sabe miembro de una gran familia. Tu familia y la mía es la iglesia, el mundo necesitado de nosotros, porque así entendió Jesús la familia. Entonces ese núcleo pequeñito que nosotros llamamos familia es el escenario en el cual aprendemos el amor y aprendemos a crecer. Aprendemos el respeto y a valorar la autoridad, como dice la primera lectura. Del padre se aprende el respeto y de la mamá la autoridad. Cosas importantes, elementos importantes en un ser humano. El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos, dice. Quien honra a su padre expía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. La palabra respeto y la palabra autoridad. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y quien rece será escuchado. El respeto a su padre le dará larga vida y quien honra a la madre obedece al Señor. Aptitudes que se aprenden en la familia, pero para ejercerlas en la sociedad. El respeto por el otro. Aprender la obediencia que salva vidas. Y luego, esa solicitud amorosa por el que es frágil, por cuando llegan los años que ya no son agradables. Hijo, cuida de tu padre en su vejez. Cuidar al padre en la vejez es valorar también a todos los viejos. Y dice una cosa hermosa, aunque pierda el juicio,
Todos nosotros hemos tenido papás que han perdido el juicio. Es decir, que ya no se acuerdan por el Alzheimer o por la senitud, ya pierden el juicio, repiten una y otra vez. Nada más horrible que escuchar a un hijo cuando su papá repite, que le dice, mamá, pero ya eso lo dijiste. Eso es horrible. Y sobre todo cuando lo dicen delante de la visita. Porque él en ese momento se avergüenza. Si tu papá te cuenta 10,000 veces el mismo cuento, escúchaselo como si fuera la primera vez. Y si te lo cuenta delante de sus amigos, no les vayas a decir, mamá, ya se lo dijiste al padre. Ya otra vez, no le vuelvas. No lo avergüences, dice. Aunque choché, no lo avergüences. Y eso te entrena para respetar a los otros viejitos que te vas a encontrar en el camino. A la suegra que te vas a encontrar en el camino, al suegro, al tío, al compañero de trabajo que envejece. A ti mismo entenderás la fragilidad de la condición humana y el deterioro en el cual vamos cayendo, que requiere compasión y no desprecio. La compasión con el Padre no se olvidará. Hay que ser muy cuidadosos, aprender el respeto, la justicia para con ellos. Mire, uno no ama a los padres ni está llamado a honrarlos porque los papás fueron buenos con uno, ¿no? Uno tiene desde que nace, desde que tú naciste, desde que yo nací, tenemos una deuda impagable con nuestros padres. Aunque tu papá haya sido un desgraciado que te dejó y te negó el apellido, aunque se haya comportado como lo peor, ya tú tienes una deuda con él. Y es que te dio la vida. Dios lo usó para darte la vida. Y eso es suficiente, que haya sido lo que haya sido, que se haya comportado como se haya comportado, que haya sido el miserable o el desgraciado que haya sido. Tú, lo tuyo, para ganar la bendición de Dios permanentemente es honrarle. Te dio la vida. Dios lo usó como canal para darte la vida que ahora posees. Y eso se llama grandeza de corazón. Y dice la palabra de Dios, quien ama y quien honra al Padre y a la Madre, expía pecados. En la familia aprendemos esos valores maravillosos de los que San Pablo dice. La compasión entrañable, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. El aprender a sobrellevarse mutuamente. Yo les digo con sinceridad, todos los valores que he aprendido y que tengo, sí, muchas de esas cosas las he aprendido en el ministerio y por la educación en la escuela y por la formación en el seminario, pero los grandes valores que a uno lo sostienen, los aprendió en la familia. El respeto, la honradez. Yo de niño recuerdo, yo soy de San Pedro, tendría yo como 6, 7 años, mi hermanita tendría 4 para 5. Nos mandaron a una tienda a hacer un mandado. Yo recuerdo que me robé un bollo. Y yo me traje el bollo y se lo metí a mi hermanita por debajo del traje. Cuando llegué a la casa, mi papá dijo, ¿qué traen ahí? Y entonces yo dije, un bollo. Y mi papá vino, sacó el bollo, cogió a mi hermanita, me puso el bollo en la mano y con una varita nos llevó hasta la tienda y íbamos diciendo, somos ladrones, somos ladrones. A mí no se me olvida eso jamás. Y me enseñó que yo no podía robarme nada, absolutamente nada. El respeto por lo del otro. Él no aplaudió eso. Bravo, mira qué inteligentes son estos pelados. No, él dijo, son ladrones. Y enseñó que el que roba cualquier cosa, si sea una aguja, es un ladrón. Y que uno tiene que respetar. Eso no lo aprendí en el seminario. Lo aprendí con esa lección. Pero también aprendí la ternura de la madre. Y perdonen que haga biografía, pero estamos hablando de familia. Yo vengo de una familia muy pobre, sencilla, humilde. Y recuerdo que cuando yo tenía como 12 años,
Mi papá tuvo una situación muy difícil porque ya no había algodón, ya no había nada de eso. Mi papá llegó a San Pedro manejando un tractor y yo recuerdo que empezó la crisis algodonera en San Pedro y vino una crisis terrible. Yo empecé a vender boleticas, como venden esos peladitos por ahí. Recuerdo que en la tarde recogían eso, mi mamá doblaba tabaco y yo los vendía por la tarde. La crisis era terrible, casi no teníamos para comer. Y resulta que mi hermanita, nosotros somos 3 hermanos, 2 hermanos biológicos y uno de crianza, pero somos hermanos del corazón. Y recuerdo que mi hermanita era tremendamente complicada para la comida. Y lo que había para comer era yuca y suero. Y mi hermana no le gustaba la yuca. Entonces mi mamá, un día se inventó que amasó la yuca e hizo unas carimañolas. Y cuando hizo las carimañolas nos las puso en la mesa, recuerdo que se veían bien doraditas, bien bonitas, y entonces le dio a mi hermana. Y mi hermana cogió aquel suero, que no era suero, era una cosa clarita, y le echó, y mi hermana probó esa carimañola y dice, ¡ay, mami! ¡Qué cosa más rica! Gracias a Dios no hiciste yuca. Y mi mamá me hizo, y ahí yo aprendí que el amor es creativo. En adelante mi hermanita siguió comiendo carimañola sin darse cuenta que era yuca. Yo creo que hasta apenas ahora fue que supo que la carimañola es de yuca. Y eso lo aprende uno allí en la familia. El respeto, la ternura, la capacidad de compartir. Es que no se necesita nacer en una familia millonaria. No se necesita tener como papá un doctor, un abogado, no. Mis padres eran padres sencillos y me enseñaron valores. Seguro que tenían muchos defectos, como los tuyos, porque uno no tiene los padres perfectos, uno tiene los padres que necesita. Dios no te dio los padres perfectos, te dio los que necesitabas. Dios no da familias perfectas, nos da la familia que necesitamos. Y por eso si uno vive quejándose porque no son perfectos, no va a disfrutar de ese don maravilloso que es la familia. No lo va a disfrutar. Hoy es un día para agradecer la familia. Hoy es un día para decirle al Señor, gracias por mi familia, pero también para ponerla en el lugar en el que hay que ponerla. Nunca por encima de la honestidad y de la honradez, nunca por encima del respeto, nunca por encima de nada de eso. Porque lo primero es el reino de Dios y su justicia. La familia al servicio de la sociedad. Familia, sé lo que eres. Instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que ser. Y tenemos que valorar nuestras familias a la manera de Jesús. Jesús se les perdió en un momento a la familia de Nazaret, de José y de María. También Jesús se nos puede perder en algunos momentos en nuestra familia. Podemos ir como María y como José en la vida distraídos y se nos perdió Jesús. Yo no sé si a tu familia se le habrá perdido Jesús como se le perdió a María y José. Porque ellos creían que Jesús estaba en la caravana entre parientes y amigos. A veces nos confiamos, creemos que Dios está ahí porque rezamos en la noche, porque hacemos cualquier cosita por ahí y se nos pierde Jesús. Y toca deshacer el camino para encontrarlo de nuevo. Alguna vez estábamos recitando el Santo Rosario y el seminarista compañero que recitaba el rosario dijo, quinto misterio, o es el cuarto, no sé cuál, pérdida de María y de José en Jerusalén. Y todo el mundo lo quedamos mirando así, pérdida. Y nos miró a todos y nos dijo, seguro van a decir que me equivoqué. Y él nos miró después de una pausa de silencio y nos dijo, porque los que estaban perdidos eran ellos, él sabía dónde estaba. Y ahí entendí yo. Por eso cuando se lo encuentran le dicen, ¿acaso no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre?
los perdidos eran ellos. Cuando Jesús aparece, no aparece entre nosotros, cuando Jesús no está en medio de nosotros, no es Dios el que se ha ido, no es Dios el que se ha perdido. Somos tú y yo que nos hemos perdido. El perdido no es Jesús. Él sabe dónde está. Nosotros tenemos que aprender dónde encontrarlo. En las cosas del Padre. Ahí encuentras a Jesús. En las cosas del Padre, en el amor, en la caridad, en la ternura, en el servicio. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve sin vestido y me vestiste. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Ahí, en las cosas del Padre, allí en la caridad, en el amor, se encuentra Jesús. Cuando nosotros le damos la espalda a la caridad, entonces Jesús se nos pierde, o más bien, nosotros nos perdemos del Señor. Dale gracias a Dios hoy por tu familia. Agradece el don maravilloso. Pídele al Señor que puedas vivir desde tu familia como ese escenario desde el cual aprendes a ser de verdad cristiano. Valora a tu padre, valora a tu madre. No importa quiénes hayan sido, recuerda, uno no tiene los padres perfectos, sino los que necesita. Y tú necesitabas que ese papá se fuera para que te criara tu tío, para que te criara tu primo, para que te criara tu tía y que ellos fueran tus padres. Dios sabe cómo transita tu vida, hacia dónde va. No reniegues jamás de lo que te ha tocado vivir, jamás. Porque Dios lleva tu vida, Dios lleva tu historia. No te resientas con nadie, no permitas que tu corazón se llene de odios ni de resentimientos. No dañes tu corazón, porque de las manos de Dios tu corazón salió puro y lo quiere así. Y menos de resentimientos contra el Padre y contra la Madre, menos. Ni resentimientos contra los hermanos. Alabado